Buenos días. Bueno, David Ramírez, acá. Estoy en un hotel en la playa y no podía dormir. Son las 4:30 de la mañana y hace muchos días vengo pensando en hacer este video que tiene un tema muy bacano. Bueno, y discúlpenme por estar sin camisa. Bueno, no me disculpen que es un tema que luego hablaremos de un trastorno de la sociedad que tiene un trastorno alimenticio de la sociedad horrible, que prohíben ese tipo de cosas y con un trauma general para todo el mundo. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es la depresión. Y a lo mejor puse "la depresión no existe" en el título, simplemente para llamar la atención y que las personas por curiosidad lo miren. Pero tiene una información muy valiosa que espero le ayude a muchas personas. Soy David Ramírez, soy psicólogo de profesión. Resulta que el día de hoy una persona me conoció, hablamos mucho y no tenía ni idea de que yo era psicólogo de profesión y se sorprendió porque yo no soy el típico psicólogo. Y aunque uno no lo quiera, las profesiones de alguna forma sí engloban o encasillan diferentes categorías y tipos de personalidades también. Yo soy psicólogo porque cuando estaba en el colegio, y bueno, y todavía, me inquietaba mucho eso, el comportamiento humano. Esa curiosidad por el comportamiento humano fue la que me hizo ir a la universidad a estudiar psicología para saber cómo y tratar de entender cómo se comporta uno, cómo se comportan las personas, cómo piensan, cómo sienten, por qué, todo eso. Bueno, pero este video es solo para hablar de depresión. Tengo 36 y estoy en un momento de mi vida en donde considero que no existe. Siendo psicólogo, créanme, uno decide si existe o no. Y este es el tema. Para hacer este video me puse a analizar unas cosas, busqué la definición de depresión en el diccionario y en Google aparece algo como estado de tristeza profunda, algo así. Entonces, estado de tristeza profunda es un estado. Entonces, no hay nadie que vaya a estar permanentemente alegre en su vida, permanentemente el 100% del tiempo. Vamos a tener periodos de tristeza. Entonces, si tenemos esos periodos de tristeza profunda causados por elementos externos, me pregunto si entonces todos deberíamos etiquetarnos como depresivos. No me parece. Pero bueno, vamos a analizarlo. En la carrera, en la profesión de psicología, existe una nomenclatura, existe un conjunto de cosas científicas y en este momento de mi vida sí me alegra mucho poder tener ese título porque hay personas que sí validan la información que yo pueda dar porque tengo ese título, pero realmente no. La mayor cantidad de cosas que yo he aprendido sobre el comportamiento humano lo hice en los últimos 3 años de mi vida, o sea, por fuera de la universidad, o sea, por fuera de la educación formal. De hecho, tengo ciertos conflictos con la educación formal porque
porque no hacen lo que se supone que deberíamos hacer. O sea, la educación formal no hace lo que se supone debería hacer. Me explico. ¿Cómo es posible que, para dar dos ejemplos puntuales, las personas que se inscriben a la universidad en carreras administrativas o algo más puntual como negocios internacionales, los docentes que enseñan esas profesiones y esas materias, ¿en qué proporción tienen negocios internacionales? No tienen. Entonces es una ironía, porque como una profesión, como yo querer volverme profesional en algo, me lo está enseñando alguien que no lo ha hecho. Eso es un raye ahí muy teso con esa educación formal, y por eso yo soy más fanático de educación de otro tipo. La educación entendida como el aprender conceptos y aprender cosas, elementos para optimizar el quehacer y el ser feliz, ¿no? Yo creo que hay otros métodos mucho más efectivos que no son los formales. Efectivos como un one-on-one. Yo ir a la calle, al mundo, y buscar a alguien que tenga resultados de los que yo quiero tener. Por ejemplo, en ese ejemplo que di sobre los negocios internacionales, preferiría yo buscar a alguien que tenga negocios en el exterior, independientemente si tiene o no un título, y que yo le pueda pagar una mentoría y que le diga que me enseñe, y digamos, si esa persona sí vivió educación formal, si yo le pido que me enseñe, pues no me va a enseñar lo que le enseñaron a él en todos sus años de carrera profesional, porque todos entendemos que hay un montón de conocimiento o de elementos basura que nos sirve para ejecutar ese tipo de cosas, la carrera, ejecutar negocios internacionales en ese caso. La educación formal en mi carrera, psicología, les cuento, no tengo, obvio, yo soy psicólogo, no tengo nada en contra de los psicólogos, colegas, tranquilos, todo bien. Pero miren yo cuando estaba como en segundo semestre de la universidad, leí un estudio que decía que los profesionales que están estudiando o estudiaron una carrera relacionada con la salud mental, llámese trastornos del aprendizaje, trastornos del estado de ánimo como lo de la depresión, y carreras como psiquiatría, psicología, bueno, básicamente esas dos, esas personas, escuchen pues, más del 95% de esas personas sufre o ha sufrido de algún trastorno psiquiátrico, psicológico, diagnosticable. ¿Qué? 95, no, 98. 98%. O sea, eso es increíble. Eso es, bueno, eso es muy importante. En otras palabras, todos los psiquiatras, todos los psicólogos sufren o han sufrido de un trastorno psiquiátrico diagnosticable. Si quieren, susceptible de ser medicado o que se están medicando. Que la parte farmacológica, que es un tema que ya enseguida voy a tocar, es muy teso uno entregarle su alma en una sesión a una persona que puede que esté más tostada que uno mismo. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, en la carrera quiero decirles lo siguiente. En el pensum
de la carrera de psicología hay una línea, o una línea no, para que sea más sencillo, una materia que se llama psicopatología, que es donde le enseñan a uno, esa es la materia donde le enseñan a uno las enfermedades o los trastornos psicológicos / psiquiátricos. Paréntesis, ¿cuál es la diferencia psicología-psiquiatría? El psiquiatra debió haber estudiado medicina porque es el profesional de la salud mental, que también está más rayado que todos, que tuvo que estudiar medicina, es decir, que tuvo que aprender sobre el funcionamiento del cuerpo para aprender sobre farmacología para poder prescribir fármacos, ¿sí? Entonces, psiquiatría, psicología. Entonces, en la universidad se lo ponen a uno muy bonito y hagamos intervenciones interdisciplinarias entre psiquiatría y psicología para el mismo trastorno, para la depresión, para el bipolar, para el ansioso, para el esquizofrénico, para etcétera, etcétera. Bueno, esa es la diferencia de esos dos, entonces, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de trastornos psicológicos de la psique, de la mente. El término psique, bueno, ya no me quiero ir hasta por allá, pero el término psique, y por favor les voy a pedir que cuando escriban psicología, escríbanlo con P, P-S-I. Ay, pero es que según la RAE sí se puede con la S y sin la P. Bueno, por respeto a la etimología del término, escríbanlo con P, porque viene de la diosa Psique, que se escribe con P. Entonces, gracias a los que me escuchan y el resto del mundo, cada que pongan psicología, lo escriban con P. Listo, entonces les estaba diciendo que en esa educación formal, que hay un montón de cosas que me parecen valiosísimas que aprendí, está esa materia que se llama psicopatología, que es donde nos enseñan las diferentes enfermedades y trastornos. Y tenemos en nuestra profesión, tenemos un manual que se llama el DSM. A mí, en mi época, hace varios años ya, me tocó el DSM-4 versión revisada. Ya en este momento estamos la educación o esa vuelta está en DSM-5. Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué significa? Eso es un manual en donde explican los trastornos y las enfermedades. Entonces también revisé para hablarles, y obviamente yo me acuerdo de cuando me lo enseñaban en la universidad, cuál es la definición de la depresión, también según el manual diagnóstico, según el DSM-5. Y pues pasa lo mismo. En la universidad nos enseñaron también que existían unas cosas que se llaman criterios diagnósticos, y es un checklist, son criterios para diagnosticar. Entonces tú lees y entonces dice más de 6 meses sufriendo de tal y tal cosa, que esto pase. Entonces si uno va chuleando, entonces se encasilla y se diagnostica un trastorno. Entonces pónganle cuidado a la locura de la humanidad y la locura de la educación y la locura de la depresión y la locura del sistema. Cuando estaba en la universidad, entonces viendo esa materia, resulta que pues es muy encarretador porque es un tema muy bacano. Y entonces, ¿qué trastorno obsesivo compulsivo? Que las demencias y los trastornos del estado de ánimo, bla, bla, bla. Cuando yo con 17 años recibiendo esa información desde una de las mejores universidades del país y colegas psicólogos y psiquiatras confirman lo que voy a decir a continuación, y es que cuando uno recibe esas materias estamos
en esas edades, por lo general, 17, 18, 20 años, estamos recibiendo esa información y cuando nos empiezan a explicar los criterios diagnósticos de las diferentes enfermedades, que muchas enfermedades uno como estudiante ni siquiera sabía que existía, porque son un montón de enfermedades y trastornos. Cuando uno le empiezan a explicar esos criterios, en el aula de clase, uno empieza a diagnosticar a los compañeros. Y, ay, este man tiene esto entonces. Ay, esta pelada tiene esto. Ay, y yo tengo esto. Y yo soy así. Entonces pasa una cosa muy tesa que es, yo creo que lo principal que quiero decir en esta información, y es el peligro o lo peligroso de hacer esa etiqueta, la etiqueta de el depresivo o la depresiva. Es que a mí me diagnosticaron con trastorno bipolar, no sé qué, o a mí me diagnosticaron con el trastorno del estado de ánimo de la depresión. Sufro de depresión, soy depresivo. Esas frases y esas palabras son muy poderosas, no solo por, como dice la gente, las palabras son muy poderosas y las declaraciones, ni siquiera solo por eso, es por esa inicial desde que somos chiquitos de querer categorizar todo. Y estos son los buenos estudiantes, estos son los malos estudiantes, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo lindo, esto es lo feo. Todo a toda hora etiquetando, cuando nada tiene una carga de valor como tal, sino que es cada persona el que le asigna eso. Entonces, ¿qué pasa? Este es el punto y aquí ya empieza la razón por la cual yo me paro, levanto la mano y digo, es que la depresión no existe, porque es una categoría creada por el ser humano con fines de solucionar cosas, probablemente con una muy buena intención, pero lo que genera al final es horrible y es en otra cosa que también está ahí en internet, también revisé y la epidemiología de eso es súper tesa. Es decir, es que miren, si la depresión está definida como un estado de tristeza profunda, todos hemos estado ahí y si no, van a estar ahí. Entonces, imagínense la epidemiología de eso. Más del 99% tiene o ha tenido depresión y si no la va a tener. Entonces, el análisis sería, entonces todos, es una enfermedad de la cual vamos a sufrir todos, es una enfermedad. Yo prefiero no etiquetarme como enfermo, para fines funcionales, para fines saludables, prefiero no hacerlo. Entonces, listo, DSM, definición, y están los profesionales, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurólogos, ahí entran un montón de profesiones de la educación formal que se dirigen hacia toda esta información. Y hay un tema muy teso y es que entonces a ti te diagnostican con depresión. Bueno, este video está dirigido para todo el mundo, pero las personas que están pasando por eso, espero les ayude, espero les sirva de algo, espero les sirva más que la misma medicación, que yo no lo hago, yo no lo promuevo. Hay personas que sí, personas que están a mi alrededor, que están medicadas y que piensan que es la única forma de solucionar su estado mental. Yo no pienso eso, pero pues tampoco soy nadie para negar que esos medicamentos y esos químicos como tal, de alguna forma sí hacen
lo que dicen que hacen. Y acá estaba diciendo sobre los medicamentos, los fármacos, psicofármacos que están relacionados con esto. Entonces, hay algo muy interesante que yo lo revisé en la universidad, y es que el tema de los medicamentos y de qué hacen es muy teso, porque las enfermedades o los trastornos psiquiátricos tienen esta dinámica. Alguien sufre de algo, como por ejemplo la depresión, y se evalúa su funcionamiento fisiológico en el cerebro, y efectivamente hay una distorsión en el funcionamiento fisiológico de una persona que manifieste sintomatología depresiva. Entonces se hace esa evaluación y efectivamente funciona raro los neurotransmisores y no funcionan bien. Entonces los medicamentos lo que hacen es organizar eso. Entonces eso suena muy lógico, como que alguien que está deprimido, algo le está funcionando mal en el cerebro y hay un medicamento que hace que ese funcionamiento mejore, pase de estar dañado a que mejore, a que funcione mejor. Entonces por eso es que la pastillita de la felicidad, y entonces la fluoxetina, entonces la sertralina, entonces todos estos antidepresivos, que antidepresivos tricíclicos, todo eso, y a uno le enseñan eso, pero este es el análisis que yo hago. Bueno, no yo hago, muchas personas desde la academia lo hacen, y es que hay algo, un evento que generó unos pensamientos, y esos pensamientos fueron los que modificaron la estructura fisiológica para caer en un estado depresivo. Otra vez, hay eventos en el plano material, en las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos, y con nuestros sentidos también me refiero a la percepción del tiempo, de las relaciones, de la empatía, de las experiencias. Y esos eventos generan unas emociones. Esas emociones también están relacionadas con pensamientos, y todo eso daña el funcionamiento fisiológico. Entonces para eso sirve la medicina, la farmacología, para ajustar eso. Entonces yo me preguntaba, es decir, que la causa de ese trastorno, de que sea diagnosticable y de que una persona pueda ser diagnosticada con eso, no es una enfermedad que surgió desde el ser, sino que surgió desde algo externo. Y simplemente se tomó, y eso fue lo que pasó, se dañó algo, o se está trabajando algo fisiológicamente. Entonces viene el tema que fue lo que yo analicé, y es el tema de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué pasa primero? ¿Hay una causa externa que modifica el funcionamiento fisiológico, o cuando se modifica los mecanismos fisiológicos de los neurotransmisores se expresa en el plano material como un trastorno del estado de ánimo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces desde la medicina ni siquiera importa, sino que pasa. Lo importante es que pasa, lo importante es que está dañado algo ahí, y que hay unos químicos generados en un laboratorio que sirven para organizarlos. Por ejemplo, en los antidepresivos hay una categoría de antidepresivos que se llaman IRSS, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Me acuerdo de eso todavía en la universidad. Es muy teso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un trastorno del estado de ánimo
a las neuronitas, que son las células del cerebro, y los neurotransmisores son unos químicos que son los que hacen que se generen las sinapsis y las conexiones entre las neuronas. Resulta que a las neuronitas les llega demasiado de un neurotransmisor que es la serotonina. Les llega demasiado. Entonces, la pastillita es un inhibidor de la captación de serotonina, selectiva, o sea, solo de la serotonina. Eso es la fluoxetina, eso es la sertralina, y buscan en internet, hay muchos de esos. Es súper teso porque es modificar la química a la fuerza, sabiendo que realmente son pensamientos, sentimientos, que también, si a uno le da la gana, los puede etiquetar como normales. Entonces, vean, espero haberme hecho entender con el tema de que no se sabe qué fue primero el huevo o la gallina. Entonces no se sabe qué fue primero, si los eventos de la vida que dañaron el aparato fisiológico y los neurotransmisores y la serotonina, o es que se daña la serotonina y eso causa que yo en el mundo y en la vida eso se exprese, y eso sea lo que se exprese en el mundo como una enfermedad. Entonces, piensen en eso. También depende de lo que uno etiquete como normal, anormal, enfermo, sano, y es una decisión de uno. Listo. Colegas, todo bien. O sea, no estoy diciendo nada que no tenga sentido, no me vayan a caer encima. Obviamente esta industria de la farmacéutica necesita que haya una validación de las enfermedades y que se expongan como enfermedades como tal para poder decir eso. Hay una enfermedad y hay una pastilla que cura esa enfermedad. Entonces es necesario para el sistema diagnosticarlo como tal. Pero acá viene el punto. Yo considero que no existe la enfermedad y es esa enfermedad como tal. Y es algo como cuando tú analizas que si una persona nace en Oriente, en Asia, versus una persona que nace en Occidente, en Latinoamérica, es porque nacieron ahí que el que nació en Latinoamérica tiene una altísima probabilidad de ser católico y de que le enseñen que Dios existe como la religión católica lo hace, dice que lo hace. Y el que nació en Asia, lo mismo. Es una construcción cultural de creencias fundamentadas desde ahí. Entonces a nosotros nos enseñaron que había una enfermedad que se llama depresión y que si tú crees realmente en eso, y la educación formal eso es lo que hace, enseñarle a personas que eso existe como tal, como estructura, y que esas personas no solo promuevan la existencia de eso, de un estado, porque así está definido, como un estado de tristeza profunda, y esas personas, estos profesionales de la salud mental, tienen el aval para diagnosticar algo, imagínense, para que se pueda vender algo. Entonces, por eso es necesario para la industria farmacéutica que existan todos esos conceptos de manera formal y que estén en la salud y que estén en todos los libros y que estén en los gobiernos para tenerlo en cuenta para el POS y el seguro y la medicación y todo eso. Entonces, por eso es una cosa súper, a mi modo de ver, súper oscura y súper densa que la creamos todos. O sea, todos como sociedad decidimos y optamos, y también como individuos. Entonces ahí es donde yo digo, listo, como la sociedad la creó y la puso en las creencias, yo como individuo decido que no existe. ¿Cómo así que decides que no existe si es un hecho? Listo, es un hecho porque también decimos que es un hecho. Pero entonces, este es el ejemplo. Hay dos personas que se van a dormir a una finca lejana, aislada,
Y una de esas personas cree en fantasmas y la otra persona no cree en fantasmas. Se van a dormir y a las 3 de la mañana hay un ruido muy fuerte. La persona que cree en fantasmas va a creer que es un fantasma y no va a poder dormir bien el resto de la noche, pensando en que un fantasma de pronto le va a hacer algo. La persona que no cree en fantasmas escucha el mismo ruido y dice, debió haber sido el viento, y sigue durmiendo bien. El punto no es si existen o no los fantasmas. El punto es que la decisión del que opta por no creer que existe, pues la va a pasar mejor y va a tener una vida funcional. Entonces, por eso yo, psicólogo de profesión, y les voy a decir algo, 2 veces en la vida diagnosticado y medicado para la depresión. Yo sé de lo que estoy hablando. Entonces no creas que el que está escuchando es que usted no sabe porque usted no ha pasado por eso. He pasado por eso y muy mal, horrible, cumpliendo todos los criterios diagnósticos del DSM-4 versión revisada y ahora DSM-5, que uno se quiere matar. Un criterio de esos es, ¿has pensado en quitarte la vida? O pierde, porque también otro criterio es como, ¿perdiste el placer de las actividades de tu vida cotidianas? ¿No encuentras placer en nada? Sí, yo pasé por ahí. Estuve medicado, yo sé qué se siente tener una consecución de ingesta de sertralina y de fluoxetina. Yo la conozco, la viví hace años y decidí que no la voy a volver a vivir porque ya decidí que para mí no va a existir eso y yo decidí ser feliz y decidí no tener eso. Bueno, es más, ahí meto mi pauta publicitaria de que yo también encontré una forma natural y mucho más sana de hacer esa modificación estructural desde las estructuras fisiológicas de los neurotransmisores, que es entrenar, hacer ejercicio. Entonces sale el estudio en Australia de la universidad de yo no sé qué, que determina que hacer ejercicio tiene mejores resultados antidepresivos que los fármacos. Y es como, todo el mundo es como, wow. Y yo soy como, obvio. Cuando tú estás entrenando, biológicamente estás haciendo una modificación de la segregación de esas sustancias. Y una cosa muy profunda de la definición de depresión es lo siguiente, es todo lo que existe en este plano material tiene una justificación y para el ser humano sirve para algo. Los que me siguen conocen que yo en mi marca personal utilizo la palabra salvaje, la tengo tatuada, y es porque yo entendí que el cuerpo físico que tenemos es el mismo ADN que hace miles de años. Entonces todos los comportamientos, incluidos los pensamientos, tienen un sustento biológico que determina esos comportamientos. Entonces, ¿por qué existe la depresión? O si quieren verlo desde un punto de vista espiritual, Dios, ¿para qué creó eso? Y la razón es esa, es para sobrevivir como un salvaje. La prioridad número 1 del ser humano como especie biológica es sobrevivir. Para eso necesita cazar, para eso necesita escapar de predadores, para eso necesita reproducirse. Y cuando la depresión existe por esto, esta es la razón, es porque cuando se vulnera alguna de esas 3 cosas, el sistema nervioso primitivo comprende que está siendo amenazado su ADN para sobrevivir, que no va a poder sobrevivir, que va a morir. Entonces esa es la cadena de pensamientos que lo lleva a uno a pensar que uno se va a morir. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos claros que espero que a las personas que me escuchan se identifiquen. Una es una quiebra económica. Entonces, biológicamente, yo entiendo que si no consigo comida voy a morir. Ese es el miedo más grande que tiene el ser humano
desde la parte biológica, y el no tener dinero para poder conseguir la comida es como amenazar a un animal y decirle que va a morir. Entonces tiene todo el sentido del mundo, pero eso sigue siendo una construcción mental, porque yo también a esa persona que está pasando por una crisis financiera, yo le puedo decir, tranquilo, así no tengas ese dinero, tú no te vas a morir, no te vas a morir de hambre, porque mañana vas a poder hacer algo y vas a intercambiar un servicio que tú puedas hacer y te van a compensar con comida, entonces no vas a morir, no vas a morir de hambre, tranquilo. Entonces esa depresión que tenía esa persona por eso, también va a desaparecer porque es un concepto que uno mismo construye. O el otro ejemplo es una ruptura amorosa. Entonces en esas tres cosas que dije, sobrevivir, escapar de predadores y reproducirse, entonces ese es el tema de las relaciones de pareja, ese es el argumento biológico, que la función principal de esa relación es reproducirse. Cuando la mujer deja al hombre o el hombre deja a la mujer y la relación se acaba y hay una terminación y empieza la tusa, la tusa está argumentada porque es decirle a mi biología que ya no puede, que ya no se puede procrear y que ya no puede permanecer en este planeta el ADN. Entonces eso es muy amenazante y por eso uno se siente tan mal, porque sí es fundamental para la vida, y no vida como la vida de cada uno, digo para la vida de la especie, es fundamental tener esa consecución del legado del ADN. Entonces es muy interesante esa parte y van a recibir más información de esa desde la parte del salvaje y de los salvajes que somos. Entonces, lo principal de esta información es que quiero que, como yo lo hice, yo ya decidí no creer en fantasmas. Entonces, yo no necesito... Entonces, en el ejemplo de los fantasmas, el que no cree en fantasmas, pues pudo dormir bien. En cambio, el que cree en fantasmas se desveló toda la noche y no fue funcional y no estuvo feliz. Y resulta que al otro día llega alguien y les ofrece a los dos una malla para cazar fantasmas. Adivinan a quién se la venden. Pues se la venden al que cree en fantasmas. Al otro no se la van a vender, no se la va a comprar. Entonces esa industria solo se va a ver beneficiada es por las personas que creen en fantasmas. Miren que es una locura. Es una locura. Yo no creo en la depresión y yo ya no voy a estar en ese estado, nunca más. Ojo, en estado de diagnóstico de depresión en una institución de salud, que un psiquiatra me formule fármacos, yo no voy a estar ahí otra vez. Yo puedo pasar por periodos de tristeza que para mí, adivinen qué son. Eso, periodos de tristeza, pero no es una enfermedad. No me voy a etiquetar como depresivo, porque si me etiqueto como depresivo, entonces los depresivos consumen este tipo de medicación. Y yo no voy a hacer eso, y yo no le voy a meter químicos a mi cuerpo que me esclavicen de seguir consumiendo eso. Y hace poco estaba con una persona que está medicada y que me dijo, acompáñame a comprar las pastillas, y vamos, y las pastillas valen 500.000 pesos para un mes. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Por Dios. No, yo te doy una terapia y modificamos esas estructuras mentales y utilizas esos 500.000 pesos para otra cosa, pero no para modificar tu cuerpo fisiológicamente a través de químicos creados en un laboratorio. ¿Sí? Entonces, depresión, ¿existe o no existe? Y miren, yo en mi práctica profesional estuve trabajando en el Hospital Mental de Antioquia y estaba en el departamento de neuropsicología, y yo participaba de las evaluaciones que se les hacen a los niños para determinar si son hiperactivos con déficit de atención o no.
Y eso se hace mediante unas pruebas neuropsicológicas. Pero para mí fue tan teso y tan poderoso lo que yo viví a nivel de aprendizaje interno para mí, que fue que, miren, hay unos números, y ustedes saben que en la medicina y los médicos hablan en esos términos de normalidad y de rangos de números, en donde de aquí hasta aquí es normal y de aquí para aquí es enfermo. Entonces, a mí, eso era lo que pasaba, que las pruebas eran cuantitativas a través de criterios cualitativos, o sea, eso es una maraña ahí rarísima, que termina expulsando o dando como resultado un número, las pruebas neuropsicológicas. Entonces estos niños, nosotros como profesionales debíamos encargarnos de dar un informe en donde la puntuación de esas pruebas estandarizadas, que eso, estandarizar una cosa de psicología de pensamientos es una cosa súper compleja. Y entonces piensen esto, si el número daba, acá está la línea que divide los normales de los enfermos. Si un niño puntuaba acá, entonces normal, es normal. Listo, es normal, pasa como normal. Y si un niño puntuaba acá, está enfermo, sufre de déficit de atención con hiperactividad. El hecho de etiquetarlo así hace que ya el psiquiatra le prescriba medicación. O sea, a este que cayó ahí, que está en esa categoría, en esa etiqueta, está destinado a recibir fármacos. ¿Sí? Listo. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué pasa si un niño, su prueba, da en la línea? Va a depender del criterio clínico del profesional, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, que determine si es de acá o de acá. Pero está en la línea. Literalmente la prueba dio en el número límite. Y es decir que, en otras palabras, por un criterio cualitativo, es decir, por una opinión, una persona va a ser sometida a drogarse o no. Y miren lo importante de eso. Si ese profesional decide que esa persona sufre de eso, entonces lo va a poner en un informe y se lo va a decir. Eso es lo más importante. Es decir, que esa familia va a recibir ese diagnóstico, y en caso de que el profesional decida que sí es una persona con déficit de atención e hiperactividad, pues entonces ya está etiquetada. Etiqueta para la persona. Y entonces son esas personas que dicen, es que a mí de niño me diagnosticaron trastorno. Es que Albert Einstein, bueno, entonces Albert Einstein era y fue tan funcional que fue un genio, hizo un montón de cosas. ¿Para qué la etiqueta? Para medicarse. ¿Cuál es el afán? ¿Sentirse bien? No es necesario consumir fármacos para sentirse bien. Y no crean que este video es en función de atacar la industria farmacéutica, no, para nada. Es más, igual, eso no es ni bueno ni malo y todo bien. Hay personas que necesitan eso yo lo necesité para sobrevivir, para pasar el día. Está bien. Pero entonces, este video es para que las personas que pueda que esté pasando por una situación difícil, eso es lo que les quiero decir, que estás pasando por una situación difícil, pero no eres una situación difícil, no eres un enfermo, no eres un depresivo, no, es una decisión. A mí me iban a meter a la clínica a darme fármacos hasta que se me pasara. Y en el último segundo antes de ahí, mi papá no lo permitió. Y me sacó de ahí y tan. Y acá estoy, feliz, dichoso. Entonces, no es necesario. Y hay otras alternativas. Como por ejemplo, tener una conversación profunda en donde se cambien los esquemas de pensamiento que te llevan a sentirte deprimido. ¿Qué significa eso? Uno se siente mal es por lo que piensa. Yo estoy gordo, y yo estoy gordo, y los gordos nadie los quiere, y los gordos no tienen éxito profesional. Entonces, yo estoy gordo, entonces yo no tengo éxito profesional y nadie me quiere.
Eso es una cadena de pensamientos. Y por eso me deprimo. Y viene desde el punto instintivo que ahorita mencioné, y es que no voy a sobrevivir en este mundo porque no voy a tener ni relaciones ni éxito profesional, porque no voy a poder llevar comida a la mesa. No es así. Esa es la buena noticia, no es así. Entonces, puede que una conversación interna o una conversación con alguien profunda se modifique el esquema. Por ejemplo, yo estoy gordo, pero hay una forma de dejar de estar gordo y lo puedo ejecutar, y dejé de estarlo y después estoy en forma. Entonces ponte en forma. Te estás pensando en matarte, entonces te quieres matar, se te ha pasado por la cabeza matarte. Entonces hagamos un trato. Estoy seguro que por estar en ese estado te dejaste de preocupar por ti como persona, como ser, y a lo mejor no estás bien de salud. Y no me refiero a salud mental, sino me refiero a salud física. Entonces vamos a hacer un trato. Como se te está pasando por la mente matarte, vamos a hacer algo. El trato es el siguiente: para que tus seres queridos te recuerden de una manera bonita, entonces antes de matarte, ponte en forma. Ponte en forma. Que tú te vas al espejo, como yo, se los digo, yo soy absolutamente satisfecho por el cuerpo que tengo, porque yo lo cambié, porque es algo que yo puedo controlar. Mis pensamientos controlan mis comportamientos, y mis comportamientos están dirigidos a entrenar, a hacer ejercicio, alimentarme bien, descansar bien. Entonces, hagamos ese trato. Antes de matarte, ponte en forma. Ponte en forma. Dedícale esas energías, esos pensamientos y ese tiempo en el que tú solo te estás enfocando en estar triste, llorar, sufrir, y cámbialo por ir a entrenar, correr, levantar pesas. Y si entiendes el juego, después empiezas a comprender cosas como que tú eres una persona muy valiosa y eres capaz de crear. Entonces, crear, me refiero a crear cosas al servicio de la humanidad. Entonces, cuando empiezas a comprender ese juego, empiezas a hacer eso, a crear. Y empiezas a crear y empiezas a mejorar tu salud física, y empiezas a mejorar tu salud financiera, y empiezas a entender el juego. Y el juego es de hacer ese tipo de cosas y crear y construir una versión muy bonita. Y vas a estar tan ocupado haciendo eso que después no vas a tener tiempo para sufrir. No vas a tener un espacio en tu cabeza para eso. No consumas fármacos. Hazlo como último recurso. Si no puedes dormir, entonces tómate una pastilla para dormir, si no puedes. Pero no creas que porque te etiquetaron como depresivo, siempre vas a tener que tomarla. No, y menos por meses y menos por años. Entonces, bueno, esta es una información que espero que les sirva a alguien si lo diagnosticaron de depresión o si un ser querido fue diagnosticado de depresión. Like, suscríbete y comparte. Gracias. Nos vemos en el próximo video.